Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este martes 24 de noviembre. Se nos está yendo casi el año, ya estamos pensando. Seguimos en pandemia, aunque aquí en Guatemala ya con una apertura estuvimos organizando a ver cómo haremos para hacer celebraciones. Pero todavía quedaron los restos de la tragedia de la tormenta de los dos huracanes que pasaron. Por eso vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas en este capítulo 21, que hoy nos dice así. A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayan tras de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llegará enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones, habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que en realidad es un lenguaje que tenemos que decir del género apocalíptico. ¿Por qué? Porque era un género muy utilizado en la época de Jesús. O sea, hablar de más allá de las cosas de un modo catastrófico, de un modo tremendo. Aunque acá, por ejemplo, habla de la destrucción del templo, que como ya les dije otra vez, esto ya había sucedido. O sea, ponen en boca de Jesús, en el Evangelio de Lucas, que fue escrito en el año 80-85, lo que sucedió en el año 70, en donde el pueblo judío se rebela contra el Imperio Romano y el Imperio Romano invade Jerusalén y destruye todo, no deja piedra sobre piedra. Lo único que quedó fue el Muro de los Lamentos, que hasta hoy está. ¿Por qué el Muro de los Lamentos? Porque es el único muro que quedó de toda la destrucción del templo y de Israel, de Jerusalén, en el año 70. Y por eso todavía allí rezan los judíos en ese muro, ¿no? Lamentando su destrucción como nación, porque esa nación no volvió a existir hasta el año 1946, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y le dieron entonces a los judíos esas tierras. Pero bueno, volvamos al género apocalíptico, que, como sabemos, en aquella época era muy trabajado literariamente. Por eso tenemos hasta un libro en la Biblia que se llama el Apocalipsis. Pero contrariamente a las interpretaciones que le dan hoy, porque son interpretaciones de grandeza tremenda, los monstruos de 7 cabezas, que significaba el imperio, y los ángeles, y bueno, todo el género literario es así, tempestades y demás, pero que en realidad lo que encierra es una gran esperanza en medio de las dificultades. Fíjense, en este tiempo de pandemia, que hemos pasado, en este caso nosotros en Centroamérica, 2 huracanes, que han dejado destrozos terribles, que ahora hasta se pelean los políticos, quemaron el Congreso, y que en realidad lo que hay detrás son los poderes, a ver quién se litiga el poder. En este tiempo, que es un cambio epocal, que se globalizó, digamos, por ejemplo, una epidemia, pero no solo la hipercomunicación,
y por eso yo estoy hablando con ustedes, y ustedes pueden estar en cualquier país escuchándome. En este tiempo que parece tremendo y terrible, justamente el lenguaje apocalíptico es un lenguaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de los pequeños. Y aunque, como bien dice la Laudato Si, la estamos dañando a nuestra casa común, a nuestra madre tierra, y ¿quién dice que algún día la madre tierra no puede provocar un cataclismo que se reacomode? Como decían los mayas. Los mayas tenían ese concepto de los terremotos, de los temblores y las tempestades. Ellos decían como que el mundo estaba basado en 4 columnas, norte, sur, este y oeste, ¿no? Esas 4 columnas las sostenía Dios. Entonces, cuando venían terremotos y demás, es porque Dios se pegaba una acomodada y entonces se sacudía la tierra y se morían unos cuantos, pero como que era lo normal en la tierra. En el fondo, esa perspectiva de los mayas, más allá de la tierra redonda y el espacio y todo lo demás, pero es cierto que la madre tierra a veces se estremece y puede provocar cataclismo, como dijimos, como otras veces lo ha provocado, y sí, capaz que lo estamos potenciando con una forma de sociedad hiperconsumista que no se detiene, y en vez de respetar a la tierra, de respetar la casa común, la destruye, la envenena, y provoca grandes desastres y emigraciones mundiales, como está sucediendo ahora. Las grandes emigraciones para tener una vida digna o para escapar de las guerras, hoy en día es una cosa impresionante, ¿no? En todo el mundo. Y sin embargo, nosotros tenemos que mirar más allá de las cosas, porque estas cosas pasarán, como dice Jesús, ¿no? Y no es el fin del mundo, y no será un cambio epocal donde nos tendremos que acomodar nuevamente. Nos tendremos que una y otra vez, tenemos que tener la certeza del reino de los cielos, del proyecto de Jesús, que va más allá de todas las cosas, de las tempestades, de todo. Yo recuerdo en mi camino de Latinoamérica todo lo que hemos caminado, a veces con alguna gente, que cuando nos terminamos de despedir, nos decían, bueno, nos veremos en el reino de los cielos. Lo decían de corazón, porque es cierto, yo no los he vuelto a ver y saber dónde estarán. Y bueno, pese a la globalización, recién ahora me estoy encontrando, después de 25 años, con algunos peregrinos por los distintos medios de comunicación. Pero cuánta gente caminó con nosotros y nos dijo con certeza en el corazón, nos veremos en el reino de los cielos. Como que nosotros trascendemos la historia. Nuestra esperanza es contra toda esperanza. Por más catástrofes, terremotos, conflictos, corrupciones políticas que tengamos, vamos a sobrevivir, vamos a crecer sobre eso. Porque en realidad el cargar con la cruz, que dice Jesús, es eso. Es aprender de este camino de la vida, aprender que siempre podemos seguir creciendo, siempre podemos mejorar, que no hay tempestad ni problema que no nos duela, sí, pero que podremos seguir creciendo, aunque en ellos se nos vaya la vida. Miren ustedes, aunque en ellos se nos vaya la vida, pero tenemos la certeza de saborear cada vez más la vida, y entonces este cambio epocal se llena de esperanza. ¿Por qué? Porque podemos, en medio de estos conflictos, hacer brillar la luz del reino, la paz, la justicia, la verdad, la solidaridad, la calidez, en medio de todos los desastres que puede haber. Miles y millones de hombres y mujeres trabajan por la verdad, por la justicia, por la paz. Por eso tengamos la certeza de que Dios no nos abandona en este camino. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.